25:3. Dice, cuando Adán vivió 130 años, engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, y lo llamó Set. Ok. Hoy vamos a hablar sobre la naturaleza pecaminosa. Ok. Cuando Adán peca, adquiere una desobediencia. ¿Ok? Adán, recordemos que antes de que Adán pecara, Adán tenía una comunión con Dios. Dios bajaba directamente al huerto del Edén, que estaba en este planeta Tierra. La teología cree que está ahí por Babilonia, por donde estaba Babilonia, por ahí estaba. Entonces, Adán, Dios bajaba directamente y hablaba cara a cara con Adán. Tenía ese privilegio de hablar cara a cara con Dios sin tener ninguna especie de miedo, sin sentir ninguna, ay, me va a rechazar, ay, es que me va a decir, no, nada, él hablaba directamente con Dios, como habla usted con su hijo, con su papá, así hablaba él volteaba y lo oía, hablaba. Entonces, o sea, tenía una comunión tremenda, ¿sí? Con Dios. Él veía, él podía tener acceso al mundo espiritual, ¿sí? Él veía a los ángeles, veía a Dios, veía todo. O sea, no existía eso que ahorita existe de que cubren nuestra alma, nuestro cuerpo, y no podemos ver el mundo espiritual. Adán lo veía. Adán tenía un nivel de comunión en su matrimonio, que no, la Biblia no dice que hubiera problemas en su matrimonio, por eso se le conoce como la etapa de la inocencia, ¿sí? Era el hombre 100% puro y sincero hacia con Dios. No había ninguna especie de pecado, no había entrado en el hombre todavía ninguna especie de pecado, ni aunque sea el más pequeño, no había entrado nada en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Llevaban un matrimonio santo delante de Dios. Entonces, cuando Adán peca, se rompe esa comunión, se rompe ese lazo que tenía con Dios, ¿sí? Y cuando se rompe el lazo que tiene uno con Dios, se rompe también el lazo, digamos, una especie de comunión que tú puedas tener con tu pareja, ya sin pelearte, ya sin estar del chongo ahí todos los días, que si no te comiste el lonche, que si sí te lo comiste, y que si se lo diste a no sé quién, ya no existía nada de eso. ¿Sí? Cuando viene el quebrantamiento hacia con Dios, empezamos a tener problemas para relacionarnos con la gente, para relacionarnos con el prójimo, para relacionarnos con nuestro vecino, con nuestro familiar, ¿sí? ¿Por qué? Por la falta de comunión, se rompe el lazo, se rompe la unión familiar, se rompe todo cuando se rompe el lazo con Dios. Entonces, cuando Adán peca, dice la escritura que Adán había sido engendrado a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, nace su hijo Set, nace Adán, nace Caín, nace Abel y nace Set. Nacen primero Adán y Eva, ¿no? Y después de Adán y Eva nacen Caín, Abel y Set, ¿sí? Entonces, cuando nace Caín, Abel y Set, ellos ya nacen con la naturaleza pecaminosa. Ellos ya nacen con una tendencia al pecado. Dice por ahí una doctrina que nacen con pecado original. No es cierto, ¿sí? Porque si usted revisa a un niño, recién nacido, mencióneme un solo pecado que tenga. No tiene ningún pecado. Un niño, un recién nacido, no tiene ningún pecado. El recién nacido no ocupa arrepentirse de qué. O sea, ese se va con el Señor. Si muere, se va con el Señor. O sea, no hay algo que... No, la Biblia no especifica, la Biblia no dice en ninguna parte que si un recién nacido muere, se va a otro lado que no sea el cielo. La Biblia no lo registra. No hay ningún versículo que avale esa teoría. No sé de dónde la habrán sacado, pero de una creencia de alguien. Pero no hay en la Biblia, no existe nada de eso. Entonces,
pero sí existe una naturaleza pecaminosa. Existe que en algún punto el niño, el chamaco, el chilpayate, no sé cómo le digan, en la región donde esté, cría, dicen por ahí, no existe pues una maldad en el niño hasta que llega a cierta edad durante la primaria, donde el niño ya empieza a jalarle el pelo a la niña, empieza a ponerle el pie al compañerito, y en cierta edad unos despiertan más tarde, otros despiertan más temprano, pero en cierto momento llega en el niño un despertar hacia la maldad, un despertar hacia la travesura. Y uno tiene a veces la idea errónea que dice uno, es que son niños. Lo que pasa es que están despertando. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque sean malos? No, por la naturaleza pecaminosa que trae el hombre y la mujer. ¿Sí? Entonces, la escritura marca que cuando nosotros tenemos, dice, cuando en Génesis 6, dice que Dios no tenía Dios no tenía ninguna necesidad de que le dijera quién era el hombre. Dice que Dios sabía que lo que había en el hombre era solamente de continuo hacia el mal, o sea, de hacer lo malo. Habían venido unas generaciones, habían venido otros, y todos enseñaban a hacer lo malo solamente, ¿sí? Y ahí es donde viene que le dice a Noé, construye un arca porque voy a destruir la humanidad por medio del arca, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios había visto que el hombre, su corazón era de continuo hacia el mal, pero no quiere decir que nazcamos con un pecado, sino que como venimos con la naturaleza pecaminosa de Adán, en algún punto nosotros aprendemos a hacer lo malo. En un punto nosotros empezamos a desarrollar aptitudes para que el pecado crezca en nuestra vida. Sí es cierto que hay costumbres que son heredadas por familia, costumbres, cosas, ¿no?, que uno trae a veces ya de antemano, pero la realidad es que la mayoría de las cosas que nosotros experimentamos en nuestra edad adulta son cosas que nosotros decidimos en nuestra niñez, en nuestra juventud y en nuestra pubertad. Nosotros decidimos, nosotros elegimos, tenemos un libre albedrío, elegimos meternos en determinada situación y llegamos a tener problemas por nuestra propia causa. Nada tiene que ver la sociedad, influye, pero no es del todo que por causa de eso ya yo sea así, no, ¿sí? Porque mire, conozco personas que dicen, que les preguntas, ¿no? Dice, ¿tú por qué tomas? No, pues porque mi papá tomaba. Y luego les preguntas, oye, ¿tú por qué no tomas? Porque mi papá tomaba. Entonces, da la casualidad de que decidimos tomar en algún momento porque nos gustaba. Decidimos hacer lo que queremos hacer solamente por probar, por placer, por diversión, por lo que usted quiera, por gusto, ¿sí? Pero tenemos una tendencia pecaminosa. Y la realidad es que no se nos hubiera ocurrido a los 6 meses al año ponernos a tomar. ¿Verdad que no? A nadie se le ocurre, ¿sí? Se nos ocurre cuando ya estamos más desarrollados, cuando ya empezamos a tener cierto comportamiento, empezamos a ver, es la consecuencia de que el hombre haya probado en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes de eso se conoce como la etapa de la inocencia. Después de que comen del fruto prohibido, entra en el hombre, aunque no te lo expliquen, hay personas que no tienen papá y mamá, y aún así, sin tener papá y mamá, se enseñan solos a hacer lo malo delante de Dios. Y tú dices, no, pues es que ok, hay personas que tienen papá y mamá
y también se enseñan a hacer lo malo delante de Dios. Hay juniors, gente con dinero, que se enseña a hacer lo malo de Dios. Y luego te vas a la clase pobre y también se enseñan a hacer lo malo delante de Dios. Quiere decir que el pecado no respeta clases sociales, el pecado no respeta razas, no respeta nada. El pecado es pecado y nacemos todos con esa tendencia pecaminosa. Unos porque tienen dinero, otros porque no tienen, pero todos nacemos con esa tendencia pecaminosa. ¿Sí? Todos nacemos con esa tendencia hacia el mal. ¿Y qué es lo que pasa cuando desarrollamos esta naturaleza pecaminosa? Porque la tenemos cuando nacemos, pero cuando la desarrollamos, ¿qué es lo que pasa? Nos aleja cada vez más de Dios. La Biblia dice, porque estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a alejarnos cada vez más de Dios. Nos lleva a separarnos, ¿sí? Hay un camino que nos va separando de Dios, y conforme nosotros vamos viviendo sin Dios, hay una palabra que se llama el hombre natural. ¿Qué es un hombre natural? Un hombre natural es una persona, un hombre, una mujer sin Dios. Es una persona sin Dios. Eso es el hombre natural. O sea, un hombre donde es pura creación nada más, sin ser hijo de Dios. Pura creación. Entonces, eso es un hombre natural, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos separamos de Dios por la naturaleza pecaminosa que desarrollamos cada vez más durante nuestra forma de vivir, estamos propensos a experimentar más dificultades. ¿Por qué? Todos los pecados te alejan de Dios. No hay pecado chico y pecado grande. Eso es una tontería que inventó la gente, ¿sí? Hoy en la actualidad. El pecado grande, el pecado chico, el pecado que se perdona. Por ahí miré unos videos en las redes sociales que decían, estos son los pecados imperdonables. Estos son los pecados que Dios no perdona. Y estos son para tener visualizaciones. Pero no hay pecado... no hay pecado que digas tú, ay, es que este pecado es grande y este chico. Todos los pecados, así sean mentiras piadosas, te alejan de Dios. Entonces, ¿por qué aparenta ser más grave, por ejemplo, una persona que le quita la vida a otra, que una mentira piadosa? Las dos te alejan de Dios. Las consecuencias. Las consecuencias. Las consecuencias. No es la misma consecuencia una persona que le quita la vida a otra, que va a tener que pasar muchos años en la cárcel, y va a tener que ir a pedir perdón todavía a la familia, y va a tener todavía que pasar por ese trago amargo que trae el quitarle la vida a otra, porque los sueños que no pueden dormir y todo eso, va a tener que pasar una especie de traumas por varios años, por varias temporadas, ¿sí? Y la persona que dijo una mentira piadosa, pues la consecuencia va a ser que lo van a cachar, pero va a decir, es que... y se va a barrer. La consecuencia va a ser menos, ¿sí? Pero lo que cambia es la consecuencia. Pero el mismo pecado nos lleva de la misma manera al infierno. De la misma manera. Lo difícil es la consecuencia que nosotros enfrentamos aquí en el planeta Tierra. Eso es lo difícil. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hay gente que dice, ¿yo para qué voy a la iglesia? No tomo, no fumo, no robo. ¿Yo para qué voy? No ocupo. ¿Sí? No ocupo. Que vayan aquellos otros, yo no ocupo. ¿Sí? Sí, entonces, digo, yo no ocupo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ese error de hacer pecado grande y pecado chico. No existe nada de eso. Lo que existe es una consecuencia más terrible que la otra. Pero todos los pecados nos alejan de Dios. Todos nos alejan de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer. Yo le llamo fuentes. ¿Sí? Tenemos que reconocer las fuentes de pecado, lo que nos hace caer. Por ejemplo, primeramente, tenemos que ponernos a pensar en nuestra mente solamente
¿Cuál es el pecado más recurrente que nosotros cometemos? Sin decírselo a nadie, porque no me lo vaya a gritar ahorita, ¿no? entonces tenemos que reconocer cuál es lo que nos hace caer más seguido. Luego, detectar cuál es la fuente. Detectar qué es lo que lo detona. O sea, en medio de qué gente y en medio de qué situaciones estamos cuando se detona el pecado ese. Y alejarnos de ahí. Por ejemplo, mi vida. Yo tengo un testimonio muy fuerte. Yo vengo de lo más vil y menospreciado, donde el Señor me sacó de las calles. Entonces, mis fuentes son esas. En el momento que yo quiera sentirme Juan Camané, y en el momento que yo me quiera sentir acá el todopoderoso, y quiera andarme mezclando, moviéndome en ambientes que no me debo de mover por mi testimonio, entonces me va a llevar a lo mismo, a la misma naturaleza pecaminosa que venía de donde yo salí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconocer las fuentes y alejarme de ellas. ¿Por qué hay gente que entra y sale de los centros de rehabilitación? Y le digo porque, lo puedo decir, porque yo pertenecía a uno. Tengo creo yo que tengo la autoridad para hacer ese comentario, ¿no? Porque yo salí de uno. Entonces, ¿por qué la gente sale y entra de los centros de rehabilitación? Porque nunca lo sientes que no te quieres. Porque no cambias el ambiente. No cambias tu entorno. La gente lleva al enfermo de la droga, lo lleva al centro de rehabilitación, lo olvida ahí, pero no quieren cambiar ellos. No quieren cambiar el ambiente. Creen que nomás es ir y dejarlo y ya, y solo se va a alivianar. Y luego cuando sale y vuelve a cometer el error, dice, ay, no, es que no quiere cambiar. No, ya. Pero no hemos cambiado el entorno. No hemos cambiado el círculo. Creemos que la única persona que tiene que cambiar es la persona que estamos llevando al centro. ¿Y el ambiente? Es que eso es el segundo proceso. Eso es la segunda parte. Pero todas las personas que han tenido un familiar con droga casi siempre se quedan en la primera etapa, donde solamente es que cambie la persona y ya. No, es que no quiere, decimos. No, ¿y el entorno qué? Porque la persona regresa a su casa y regresa al mismo círculo de amigos, a las mismas amistades, a los mismos lugares para divertirse y los mismos hábitos. Entonces, ¿de qué se trata estar 3 meses, 6 meses, 1 año en un centro si nunca cambiaste el ambiente? Es que por eso se requiere que también la familia vaya y enfrente un proceso. Pero el detalle es que a veces no queremos cambiar esa naturaleza pecaminosa que traemos. ¿Sí? No estamos capacitados. Vámonos a Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Ahí le va. Es como un embarazo. Es como un embarazo. Dice, la concupiscencia, que es nuestra debilidad. La concupiscencia se refiere a las debilidades. Por ejemplo, mis debilidades no son las mismas que las de usted o las de usted. Son diferentes debilidades, porque somos diferentes personas. Entonces, dice, la debilidad, la concupiscencia, la debilidad hacia ciertos pecados, dice, después que ha concebido, o sea, ¿qué es que haya concebido? Dice Santiago 1, 14 y 15, dice, concebido es que se ha encarnado en nosotros, que se ha guardado. O sea,
ya no es una debilidad. Al principio, cuando la cometemos por una otra cosa, sí es debilidad, porque es esporádica. Pero cuando ya se vuelve parte de nuestra vida, ya no es debilidad. Ya es un mal hábito. Dice aquí, concebido en nosotros. O sea, embarazado en nosotros. O sea, encarnado en nosotros. O sea, guardado en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque ya lo hacemos por inercia. Ya lo hacemos por inercia. Al principio sí era una concupiscencia, una debilidad. Ahorita ya no, porque ahorita ya no es concupiscencia, sino que ya es pecado. Dice aquí en el 15, dice, da a luz el pecado. O sea, nace una cosa que se llama pecado. Y el pecado, dice, siendo consumado, o sea, habiendo nacido, o sea, volviéndose parte de nuestro día a día. Ahora ya no nomás lo practicamos, sino que ya es parte de mi día a día. Dice la gente, es que ya lo acepté. Es que así soy. O dice por ahí un profeta, dice, así nací, así me moriré. Wow. ¿Sí, no? Entonces, ¿por qué? Porque ya se ha consumado. Dice, engendra la muerte. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte espiritual. Porque morir, vamos a morir todos. Se refiere a la muerte espiritual. Se refiere a que en vida no nos podemos acercar a Dios. Y cuando morimos, menos nos vamos a poder acercar a Dios. No nos vamos a poder acercar. ¿Sí? Entonces, engendra la muerte. Entonces, la concupiscencia se refiere a una debilidad, ¿sí? De que nosotros somos atraídos y seducidos por medio de esa debilidad. Pregunta, ¿cómo dice la Escritura que se le presentó el pecado a Eva? ¿Cómo vio el fruto? Agradable a los ojos. Dice, árbol codiciable, fruto codiciable, dice, para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Se presentó, ¿qué más? Rico al estómago. ¿A qué es a lo que voy? El pecado nunca, pero nunca se va a presentar como algo desagradable. Siempre va a aparentar que es voluntad de Dios. Con que Dios dijo, el pecado nunca se va a presentar como algo desagradable. Siempre te va a morder la orejita. Siempre te va a hablar bonito. El pecado así se presenta, ¿sí? Cada uno es tentado, dice, por su propia debilidad. Por su propia debilidad. Entonces, si no se resiste uno a esa debilidad, se convierte en pecado. ¿A qué es a lo que voy? Todos tenemos una debilidad. No necesariamente tiene que ser pecado. Se puede decir que es debilidad. Obviamente es un pecado, porque es una debilidad. Pero todavía no se vuelve, lo que me refiero es que todavía no se vuelve parte de tu día a día. Cuando lo resistes, ¿qué dice la Escritura? Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Resistir. Cuando tú resistes una situación, el demonio se va. Es así de sencillo. Cuando resistes. Cuando sucumbes ante esa debilidad, entonces ya se convierte en un pecado. ¿Sí? Y ya esa persona, ese ente, ese espíritu que trajo ese pecado, se queda a vivir en nosotros. Se convierte parte de mi día a día, parte de mi vida. Suena bien ilógico, ¿no?
Pero es así. Es parte de lo que no vemos. Es parte de lo que está detrás del telón. ¿Sí? Entonces, hay que resistir. Cuando están atacando un castillo en las películas, ¿qué dice? ¿Qué le dicen a los soldados? Resistan. Sí. Es lo que les dicen. Resistan. Hasta el último bastión, dice. Ya viene la ayuda, resistan. ¿Cuál es la ayuda? Cristo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero primero hay que resistir. Si sucumbimos ante ciertas situaciones, pues entonces se va a convertir en un pecado. Se va a convertir en parte de nuestra vida. Amén. Sí, amén. Gracias, Señor. Vámonos rápido. Gloria a Dios. Dice Mateo 7:6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echáis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se volteen para despedazarlas. ¿Cuál es la naturaleza de un puerquito? Ensuciarse, ¿sí? Sí. Si tú recoges un perrito de la calle, lo quieres tener siempre limpio, bañadito y todo en tu patio, pero ¿cuál es su naturaleza? ¿Qué hace cuando tú... Mira, ¿qué hace el perrito que tú recoges de la calle en cuanto tú lo lavas? Ahí se arregla. Va y se revuelca en la tierra, es lo primero que hace el perrito. Sí. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No. Porque es su naturaleza. Recoges un gatito de la calle, recoges un perro, recoges un hurón, lo que tú quieras, tú lo recoges de la calle. Le pones su plato de croquetas y ¿a dónde se te va? Al bote de basura. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No. Porque es su naturaleza. Su naturaleza. Veamos aquí, dice, no echen las perlas. Imagínate juntar una perla, ¿cuánto te cuesta? Ahora imagínate juntar un collar. Dice, no den las perlas a los cerdos. Los puerquitos no es que sean malos. ¿Sabes para qué ellos se revuelcan ahí? Los puerquitos se revuelcan primero porque, si te fijas, ellos no tienen pelo. El sol les da directo y los quema. Entonces ellos se revuelcan para protección de los rayos solares. Segundo, se revuelcan para que su temperatura, ellos tampoco tienen pelo, entonces el frío les da directo. Y los puerquitos no los tienen los ganaderos debajo de un techo. Están en el aire libre ahí, en las algarrobas y todo. Ahí están los puerquitos, les pega directo el frío y el sol. Entonces ellos se embarran de lodo. ¿Para qué? Para protegerse del frío, para protegerse del sol. Por eso se embarran. No son malos, es su naturaleza estar sucios. Tú los puedes lavar 20, 30 veces y el puerquito siempre se va a querer ensuciar. Aunque tú le hayas quitado todo el lodo, él siempre va a buscar ensuciarse. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No, porque es su naturaleza. ¿Qué es a lo que voy? ¿Acostúmbrate a estar sucio? No. Dios quiere cambiar primero nuestra naturaleza. Dios primero, es necesario que Dios cambie primero nuestra naturaleza. Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de dirigirnos hacia la gente. La realidad es de que en nuestra antigua vida pasada nosotros batallábamos para relacionarnos con la gente, o nomás yo. Batallábamos para relacionarnos con la gente. Batallábamos para relacionarnos con un vecino. Batallábamos, ¿por qué? Porque salía cierta plática y nosotros creíamos que me lo estaban diciendo a mí. Creíamos que se estaban refiriendo a mi vida. ¿Y cómo nos portábamos? A la defensiva. A la defensiva. Siempre tratando de defendernos de esa persona que... A veces la agresión no estaba en nuestra cabeza. ¿Sí me explico? Entonces, Dios quiere cambiar nuestra naturaleza. Dios quiere cambiar nuestro comportamiento antiguo. Dios quiere sacar al teno viejo y meter un teno nuevo. Dice, quitaré el corazón de piedra, dice, y pondré un corazón de carne.
Dios. Dios quiere cambiar nuestra naturaleza. Decía David si no me equivoco, no se pierde de aquí donde estamos, pero si no me Sí. equivoco es el 51. Dice el Salmo, dice, levanta, oh Dios, un espíritu recto en medio de mí. Sigue diciendo a David, dice, porque hasta en pecado me concibió mi madre. O sea, era normal el adulterio, se refiere. Entonces dice, levanta un espíritu recto en medio de mí. Levántalo, lo necesito, lo quiero, me es necesario. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere cambiar? Nuestra naturaleza, nuestro comportamiento. Dios quiere sacar ese antiguo Teno, esa forma iracunda, ese enojo, es que yo partía piedras y mascaba montes y tragaba fuego. Sí, pero eso era antes. Amén. Aleluya. Eso era antes. Gracias, Ese era el antiguo Teno. Ahora ya debemos de ser personas diferentes. Gloria a Y Dios. eso nos lleva al siguiente punto. Efesios 2:6. Dice, y con Él nos resucitó, y con Él me sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, y con Él me resucitó. ¿Se refiere a que resucitamos literal juntamente con Cristo? No. Cristo ya resucitó y subió al cielo. Nosotros vamos a resucitar todavía hasta que sea el trompetazo, no de las trompetas, de las 7 trompetas, no. Se refiere a la trompeta del rapto, que sucede antes de la gran tribulación. ¿Ok? Dice, con Él nos resucitó. Se refiere a una resurrección espiritual. Se refiere a la nueva vida en Cristo Jesús. Teníamos una tendencia al pecado antes, pero ahora tenemos una nueva naturaleza. Dice, yo soy nueva criatura. Todas las personas que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa Cristo la rompe. Amén, aleluya. Cristo la quita. Gloria a Dios. Cristo la mueve. Gracias, Señor poderoso. Dios tiene hijos, no nietos. Esto es herencia directa a los hijos de Dios. Aleluya. No es por herencia. Es una decisión que tú haces, es una decisión que tú tomas. Entonces, cuando tú haces la decisión, tú como persona, entonces Dios te da una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva forma de vivir, ¿sí? Entonces ya no tenemos, ya poco a poco nos vamos dando cuenta que ya no tenemos esos arranques que teníamos antes. Porque uno voltea y dice, es que está chamaco. ¿Sí o no? Sí. Dice uno eso. Ya no reacciona uno de esa manera antes así, que todo uno lo quería solucionar a golpes. Ya no, ya dices. ¿Por qué? Porque uno se acuerda cómo andaba batallando uno a esa edad. O se te mete en el carro, se te mete y dice uno, pásale. ¿Se acuerda uno cómo manejaba uno de hombre a los 20, a los 20 y tantos? Sí. No conocía ni el freno. No existía. Entonces, ahora en Cristo ya tenemos una nueva naturaleza. En Cristo tenemos una nueva forma de vivir. Cristo rompe todo eso. Cristo rompe todas esas cadenas que traíamos nosotros de antes. Cristo puede romper todas esas maldiciones generacionales. Cristo puede romper todas esas cadenas generacionales, esas cadenas que a veces son heredadas. Cristo puede romper en los problemas que nosotros nos llegamos a meter por tener esa condición de pecado, por tener esa vida que teníamos antes. Entonces Cristo puede romper todo eso, pero Dios es un caballero. Dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20, el que me abriere entraré, cenaré con él y él conmigo.
Aleluya. Pero tenemos que abrir la puerta. Dios es un caballero, Dios te va a respetar Amén. todas las decisiones que tú tomes. Amén. Dice la gente, ¿no? Dice, ay, es que fulanito le quitó la vida a otro fulanito. ¿A poco Dios no hubieran pedido eso? Dios es un caballero. Dios es un caballero. Pero, ¿qué pasó con Caín y Abel? Fue y le dijo, hey, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano, porque todavía nadie podía subir. Era el Antiguo Testamento, nadie subía al cielo. Dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? Viene un castigo para Caín. Caín es desterrado. Caín ya nunca ve a sus padres. Es desterrado. Viene un castigo para Caín. ¿Sí? Pero ahora tenemos una nueva identidad. Gracias, Señor. Ya no tenemos esa nueva, esa naturaleza pecaminosa. Ya no somos los mentirosos, los iracundos. Ya no somos los que nos comportábamos de manera violenta, los que hablábamos mal de la gente, sino que ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Gloria a Jesús. Dios. A lo mejor sí tenemos cada uno nuestras debilidades, pero tenemos que cuidar que solo sean eso, debilidades. Que no se conviertan en una forma de vivir, que no se conviertan en una, dice 2 Corintios 5:17, ya para terminar, es el último versículo, ya para terminar. Es más, voy a cerrar la Biblia para que vean que es cierto. Ahí está, ahora cerré. Pero acá tengo la tablet todavía. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es un nuevo bebé, dice, las cosas viejas pasaron, o sea, mi antigua forma de vivir, dice, he aquí todas son hechas nuevas, ahora somos hechos nuevos, ahora somos una nueva criatura, ahora tenemos una nueva forma de comportarnos, ahora tenemos una nueva forma de hacer las cosas, ya no eres aquella Ramira. Amén. Gracias, Señor. Ahora eres una hija de Dios. Ya no es aquella María. Ya no es aquella María que todo el mundo conocía. Ahora es una hija de Dios. Amén. Ya no es esa Graciela que todo el mundo conocía. Ahora es una hija de Dios. Ya no somos esas personas que conocíamos, que conocía toda la gente. Ahora somos unos hijos de Dios. Los bendiga, los pide, los guarde, bendiciones. Gloria a Dios.